Hola, bienvenidos a Masterclass. El programa de hoy voy a abordar un tema que me apasiona, es el terroir. Y tenemos una invitada de lujo, Alejandra Naranjo, sommelier colombiana, que nos va a contar muchísimo sobre su tremenda trayectoria. Bueno, del terroir hay tanto para decir, tanto. Bueno, a ver si puedo ordenar y empezar por el principio. Primero, ¿qué quiere decir, no? O cómo lo podemos traducir. Es una palabra que llega del francés y muchas veces se habla de terruño, territorio y, bueno, lo cierto es que más allá de una traducción, lo importante es entender qué significa realmente, qué alcance tiene la expresión terroir. Hay 4 partes, que esas son las más importantes, que son cepa, suelo, clima y el factor humano. Estos podrían ser 4 elementos fundamentales. Lo cierto es que no es solo eso, porque podemos hablar suelo, sí, pero es la topografía. Hablamos de un clima, sí, pero también hablamos de la diversidad, de la biodiversidad. Hablamos del factor humano, bueno, tanto habría para decir. Así que a partir de acá es donde se empieza a entender cada lugar en las distintas regiones, vamos a hablar de vinos, distintas regiones vitivinícolas productoras, donde el conjunto de estos factores de calidad hacen a la personalidad de un vino. Blanco, rosado, tinto, espumoso, si de eso vamos a sacar un destilado, si de eso vamos a sacar un vino dulce, y qué tipo de vino dulce sería. En fin, todo eso en gran parte empieza en el terroir. Cuando se dice el vino nace en el viñedo, y es muy cierto, porque es a partir de ahí que sucede todo lo que sigue, y no depende de una sola cosa. A veces nos preocupamos pensando, bueno, a ver, yo, no sé, estoy probando un Cabernet Sauvignon, entonces quiero que todo ese vino sea la expresión del Cabernet como yo me imagino que tiene que ser. Y la verdad es que depende de las otras variables. No es solo la cepa la que habla, la que refiere a un vino. Por eso decimos siempre que al fin de cuentas, y cada vez con más dificultad, acertamos a una uva. En muchos casos nos parece difícil porque, de nuevo, hay otras variables que hacen la diferencia. Así que hoy tal vez el trabajo más desafiante y alucinante que tienen muchos ingenieros agrónomos y por supuesto enólogos es encontrar ese terroir, ese lugar especial que va a dar ese vino que ellos imaginan hacer. Imagínense el trabajo que es entender esa viña, entender ese lugar único, irrepetible, porque no es una fórmula, porque no va a pasar nunca lo mismo. Y además porque hay una cosecha que lo va a definir. Cada año va a pasar algo con ese frío, calor, esa lluvia, bueno, una cantidad de cosas que en definitiva van a cambiar y van a darle personalidad a esa etiqueta que un día después nosotros tenemos la suerte de abrir, ¿no? O sea, nosotros llegamos al final. Pero hay un trabajo tremendo de búsqueda y reconocimiento que cada vez hace con más esmero el sector productivo. Bueno, ciertamente Francia hizo un trabajo tremendo que le llevó años, siglos, pero es curioso y no es tan obvio reconocer o saber que la primera clasificación de vinos del mundo la hizo Portugal, mediados del 1700. Así que esto de encontrar características y de buscar vinos que expresen un lugar viene desde esa época. Después, ciertamente, Francia es el país que lideró a partir de un sistema que se conoce como las denominaciones de origen, las A o C, la traducción en francés vendría a ser apelación de origen controlada. Y ellos han hecho un gran trabajo, ciertamente, que además permanece. Tal vez una de las curiosidades que tiene el país galo es que hay clasificaciones que existen desde 1850, bueno, la gran
una de las grandes, 1855, todavía y con un único cambio, hoy es lo que en muchos casos presenta el mercado. ¿Cómo lo identifico? Bueno, con los nombres. O sea, muchas veces los terroirs justamente hacen a la mención de un vino. Eso en el viejo mundo es más común encontrar. O sea, yo encuentro un nombre que me cuesta hasta pronunciar en muchos casos, pero en realidad lo que hacen están dando el nombre de un lugar de producción, de una finca, de una parcela, de un pago para España, por ejemplo. Y así las etiquetas portan el nombre de ese lugar. Son nombres propios, son difíciles de recordar, hay que estudiar, hay que leer, hay que, memorizar en muchos casos o saber dónde buscar, que no es poco. Y así entender que ese lugar a la vez trae una ley, y la ley implica otras cosas. Un color, un rendimiento, un grado alcohólico, en fin, una cantidad de cosas. Pero el origen es ese lugar. El Nuevo Mundo toma esto y después de haber hecho, Nuevo Mundo, entre ellos Argentina como país perteneciente, aunque somos viejos en el Nuevo Mundo, nos consideramos parte del Nuevo Mundo del vino, toma este concepto y ¿qué hace? También busca los terroirs para sacar el mejor vino posible, con las libertades que estos países tienen, ¿no? No están limitados por leyes y una cantidad de cosas. Todo el planeta del vino hace lo mismo, busca la mejor expresión posible a partir de lo que tiene, de esa uva y de ese conocimiento que fue adquiriendo con el tiempo. Volviendo al viejo mundo, y para expresar un terroir con un nombre, voy a la denominación de origen de nuevo, ¿no? Entonces uno dice, denominaciones de origen. Tal vez, ¿cuál es la más conocida del mundo de Champagne? Sin dudas, porque hace una categoría completa y además líder en la categoría. Ya vamos a hablar de esas burbujas alguna vez, pero es un buen ejemplo. Pero también lo es el coñac, ¿no? Destilado de vino, probablemente el más famoso del mundo también. Y es un queso, como el Roquefort, por ejemplo, que se hace a partir de una leche particular, con un hongo especial, en un lugar determinado. Es lo mismo. Todo hace a un lugar que hace cumplir una ley determinada para que un producto tenga derecho a llevar o portar un nombre determinado. Ejemplos hay muchísimos, y son más comunes y más cercanos de lo que parece, ¿no? Porque lo ponemos de nuevo en un vino, pero también lo podemos poner en el queso o en productos que puedan probablemente conocer y reconocer. No sé, se me ocurre la mostaza, Dijon, ¿no? Es un lugar. Entonces, es fascinante, es largo, pero es muy, muy interesante y hacia la geografía. En este caso del vino, que nos deja un poco viajar. Decimos siempre que los vinos, los libros o hoy una compu nos deja conocer mejor y viajar y aprender y sin dudas, y aparte tener cultura general, porque al fin de cuentas hace a un universo de productos que conocemos o que nos son cercanos. Viajemos o no, pero con los libros también se viaja. Y ahora vamos a tener a una invitada de súper lujo, Alejandra Naranjo. Ella es sommelier colombiana, ha tenido un trabajo lindísimo, ha buscado, hablando de terruños para seguir formándose, y ha sido condecorada. La vamos a escuchar y nos va a contar dónde, quién, qué pasó. Genial. Estamos en Masterclass en el marco de Sommeliers por el Mundo, y acá nada menos que Alejandra Naranjo desde Madrid. Aleja, colombiana, sommelier, hoy export manager de Américas, ¿verdad? Américas de Marqués de Murrieta. Qué lujo, Aleja, encontrarnos otra vez y tener este rato con vos y que nos cuentes, qué haces hoy y tanto que has hecho en estos años desde
desde que elegiste la sommelería como camino, y creo que nos tenés tanto para contar, así que me gustaría, para empezar, ¿qué fue lo que te llevó a Francia y formarte como sommelier allá? Hola Marina, pues muchas gracias la oportunidad, por este espacio. Me encanta la propuesta y me ha encantado, como te decía, la forma en que lo están comunicando, así que pues yo feliz de aquí conectada, así como dices, desde Madrid. Estoy hace ya casi 8 años viviendo en Madrid, trabajando para pues bodegas, ahora con Marqués de Murrieta hace 2 años. Y bueno, pues sí, mi trayectoria me llevó a Francia a estudiar. Fue mucho antes, un poco una inquietud y un hobby, una afición que viene heredada por mi papá, por mi padre, porque también era su hobby. Así que yo estudié en Barcelona publicidad y relaciones públicas, pero ahí yo ya estaba totalmente decantada, ya enganchada un poco por mi papá, y continuamente ya estaba visitando bodegas, ya era una aficionada al vino. Así que regresé a Colombia, empecé ya a trabajar, incluso ni siquiera busqué mi campo. Empecé a trabajar con 2 importadoras de vino, pero pues sí sentí un poco que, claro, tenía que formarme. Y hablándolo un poco con mi familia, que siempre me apoyó muchísimo, y que también esto era como una afición compartida, pues cuando hablamos de la necesidad de formarme, mi madre, que ha sido como mi coach, me dijo, no, ¿dónde es? Me dijo, Burdeos. ¿Por dónde va esto? Burdeos, claro. Mirá. Y ahí conseguí ya la escuela y la formación que me encajaba, ¿no? Genial. Estuviste en Burdeos, ¿cuánto tiempo haciendo la formación? La formación era 1 año. Bien. Y luego pasabas como, tenías el título de la escuela, pero tenías luego el título, digamos que nacional. Pero antes de ir a Burdeos y antes de volver a Colombia, de Barcelona, yo sí estuve un tiempo en Champagne. Yo viví en Reims 5 meses. El tema. Reims, qué maravilla. Pero bueno, también era como una oportunidad de aprender francés antes de volver a Colombia, y ya tenía muy claro que tenía que ser una región de vinos, de productora. Yo era de Champaña ¡Qué bien! Y ahí estuve, pero bueno, en invierno, también un poco, trataba de... Pero claro, yo pensaba que ir a vivir a Champaña era como aprender francés y bañarte en champaña. Yo pensé que, claro, pero digo que es económico donde estás en el origen, pero la champaña no es económica nunca. Entonces yo estuve ahí y era estudiante, y entonces pues iba a mis visitas, aprendí francés, sí, y eso fue antes, pero pues claro, ya ahí empecé a vivir lo que es también como una pequeña ciudad, un pueblo, de vuelta a Colombia. Y sí, ya ahí sí decidí ir a Bordeaux y hacer como mi titulación, que era 1 año. Claro, perfecto. Y el tiempo en Colombia, cuando llegaste, a ver si me ayudas con esto, fue el tiempo que fuiste docente de la Escuela de Sommeliers en Bogotá, cuando tuvimos esos años la escuela, así que ahí coincidió ahí nos conocimos, diste clase con nosotros, que fue genial, porque te das el aporte, tenemos una historia parecida, nos formamos en Francia, me acuerdo que quedaba todo muy, muy bien, y además asesoraste allá restaurantes, hiciste todo un poco de esta comunión con el vino local, ¿no? Y la gastronomía. Sí, totalmente. Pues ya desde cuando estaba formándome como sommelier, tenía muy claro que quería dedicarme como a transmitir, a comunicar. Y lo tenía tan claro, pero ni siquiera sabía que iba a existir una escuela. Pero yo empecé, por ejemplo, a comprar mapas y a coleccionar piedras de los viñedos. Entonces empecé mi colección en frascos. Claro, cuando ya volví de Burdeos a Colombia, que mi madre me estaba ayudando con la mudanza,
y que me quería matar porque yo tenía hasta las piedras de Chateauneuf-du-Pape, pero no tenía reparos a las gordas. Es re práctico, claro, ese suelo tanto rodado, o sea, la piedra esa tremenda. Entonces, claro, tuve que hacer un envío, y los mapas, ¿sabes? En los tubos, pero era como, tenía clarísimo que quería transmitirlo, y claro, llegó a Colombia y coincidió justo con cuando se estaba empezando la franquicia, llevaba a Colombia, y claro, ya estaban los profes, ya estaban elegidos, quedaba como alguna vacante, y empecé a dar como, no sé, empecé a dar una asignatura, pero ya poco a poco, pues después ya me fueron dando más, por supuesto, pues Francia, más Europa, después un poco bastante la parte de enología, y ahí estuve a casi 4 años con la Escuela Argentina de Sommeliers en Bogotá, y de verdad que fue una experiencia para mí espectacular. O sea, entraste en el mundo de la docencia también, como si fuera poco. Espera, porque hay tanto para preguntarte. Después, ¿cómo llegás a ver esta parte genial? Llegás a tantos reconocimientos, honores en lugares muy difíciles de llegar, que son, por ejemplo, Chevalier de Tastavan, en la Borgoña, las cofradías, que son algo que de verdad que no se conocen tanto, no se entiende el alcance que tiene, pero Europa está muy valorado eso y cuesta muchísimo ingresar. ¿Cómo fue y qué es? Para contarle a todos, ¿no? ¿Qué es ser caballera o ser parte de estas órdenes? Sí, pues imagínate estudiando estudiando en Burdeos, que te hablan en Bordeaux, te hablan de las cofradías, y claro, te lo hablan como lo más, ¿no? Y te hablan un poco te hacen la lista. Está la de Bordeaux, pero como que te contaban de la más, ¿no? Y la más era Chevalier de Tastavan, de la de Borgoña. Pero pues, claro, lo sabía, pero luego, sí, como estas cosas mágicas que siempre vienen en este camino que no ha sido más que espectacular para mí. Y cuando antes de irme a estudiar a Francia, yo trabajé en la primera feria de vinos en Colombia, era el Expo Vinos, pero fue en Medellín, y mi vecino de stand era un francés, y este francés era negoció de vino francés y le vendía vinos al organizador de ese evento, al Grupo Éxito. Entonces, claro, él simpaticísimo, y yo aprovechaba y practicaba francés, porque como ya Francia, y francés así, mi francés pobre, y yo ahí pues tengo que practicar, que ya voy, y conecté muy bien con él, pero pues él resultó convirtiéndose como mi padrino. Y la verdad es que, claro, era simplemente la persona al lado de mi stand con la que conecté, pero él luego fue a través de él que él tenía estos contactos, porque él no solo era negociante de vino, digamos que para gran superficie, supermercados, sino también era negociante de grandes chateaux, y fue a través de él que fue viendo un poco mi trayectoria, que un día me propuso, me dijo: oye, yo te quiero postular, ¿te interesaría ser miembro de la cofradía du Bon Temps, que es la cofradía de Burdeos? Y yo desde mi ingenuidad, le dije, pues sí, claro. Claro, entonces, eso no es dejarlo nunca pasar. O sea, que primero fue la de Burdeos y después la de Borgoña. Pero tampoco la magnitud no la alcanzaba, porque yo le dije sí, y después me dijo: oye, qué pena, llegué tarde y no alcancé a inscribirte, pues, a postularte, y qué pena. Y yo, bueno, no importa. Y sí surgió en mí la pregunta: pero ¿por qué yo? O sea, me dice: no, porque, no sé, yo siento que tienes mucho talento, y yo creo que vas a ser muy, no sé, muy grande para Colombia, y yo quiero haber contribuido con algo para eso. Entonces fue increíble. Digo, ya estamos tarde, y después me llama y me dice: mira,
maravillosamente Mouton Rothschild hará una cuando te hacen concierge, como cuando cofradías, es en torno a la fiesta de la flor. Y son varios, pero hay una privada para los más top que es un día antes, y me dice, he conseguido que te intronicen en la privada en Chateau Mouton Rothschild. Y yo le digo, ok. Yo era muy joven, ¿sabes? Incluso pues, mis padres fueron súper orgullosos y eran con Philippine de Rothschild en el castillo. Y era muy... Y eran, pues, imagínate, el dueño de Frito-Lay, o sea, como que muchos hombres todos, y yo súper joven ahí. Y entonces me hicieron una entronización previa a la entronización del resto. Entonces esa fue mi primera... incorporar una cofradía, pero eso era con capa de... porque el atuendo es una cosa, todo, se cargan todo eso, es como un espectáculo, ¿no? Verlos desplazarse también. ¡Qué maravilla! Es tremendo, ¿eh? Aparte no debe haber mucha gente de América que llegó a... O sea, realmente es muy particular. Este día no. Luego lo de Chevalier Esteban es todavía más, yo creo que anecdótico, y fue también, digamos que un poco por medio de ese padrino del vino, y fue también un poco una coincidencia, todavía más coincidencia, porque yo hice vendimias en Burdeos, fue mi primera práctica. Yo quise hacer una vendimia y bueno, estuve en Bordeaux haciendo 2 semanas la parte de campo, y soñaba con hacer una vendimia en Borgoña, y él me ayudó con un productor pequeño, el chef de Chambertin, y claro, al ser un productor pequeño, pues no me daba bola, no tenía tiempo para mí, y me dejaba ahí, y yo me buscaba la vida, pero yo decía, bueno, yo estoy aquí, quiero aprender. Estaba un poco ya en la parte de batonnage, ya en la parte ya en la sala de fermentaciones, pero él se olvidaba de mí porque estaba en plena vendimia y yo pues tampoco tenía que aportar, ¿no? Así que, claro, yo en todos estos ratos libres me tenía mi librito de Borgoña y leía, pues yo decía, pues estoy en la Borgoña, estoy en la vendimia. Borgoña es la región más compleja probablemente de Francia y del mundo. Para entenderla bien es tremenda. Me dejó una bici, y yo, claro, como tenía ya al final tanto tiempo libre, me iba en la bici y me iba por todo. Y él al final del día se acordaba de mí y me pasaba a buscar en su camioneta. Y claro, yo le recitaba la Borgoña, o sea, ya es que tenía el libro y la bici, tanto tiempo libre, y él como que me dice, oye, pero conoces la Borgoña de una manera increíble, ¿te interesaría ser miembro de la cofradía de los caballeros? Y yo le digo, claro. No, por eso. La vida te pone en esos lugares increíbles, en el momento justo. Hay que subirse a esa bicicleta, a ese auto, hay que estar también, ¿no? Porque solo no es. Pero de repente, como cuando tiene que suceder, ¿no? Se cruzan los caminos y se dan. Qué bien, Aleja, la verdad es maravilloso, es un lindo testimonio porque insólito. Y además, esto no queda ahí, porque lo mismo, algo pasó en Porto, en Jerez, o sea, has buscado vinos, ¿cómo decirlo? Grandes referentes, o sea, que representan una categoría completa y lugares maravillosos. Realmente, felicitaciones. Una organización que ha sido clave en todo esto es la OIV, la Organización Internacional del Vino y la Vid. Curiosamente, este año cumple 100, es su centenario. Increíble, pero bueno, ayudó muchísimo la OIV a ordenar, y hoy, que está bueno, termina definiendo en muchos casos las menciones o las legislaciones. Una definición de vino, es tan simple como eso, la ha mejorado, o sea, ha dado algunos elementos más para esa definición histórica que puede ser, no sé, es el resultado de la fermentación total o parcial del jugo de uva
con un grado mínimo aceptado de 8.5 de alcohol mediante la acción de las levaduras. Todo eso, bueno, la OIB toma todas esas definiciones y termina dándole más precisión. Y fue el caso del terroir, justamente, donde en un principio se hablaba de 4 pilares. De nuevo, suelo, clima, cepa, factor humano. Hoy es topografía, biodiversidad, en fin, una cantidad de elementos que hacen al conjunto y que sí son significativas. Ni hablar de tendencias como puede ser la biodinamia, los vinos orgánicos, en fin, todo eso. Está bueno que haya un ente que revisa, que define, que legisla, que protege, porque si no, termina siendo un poco arbitrario lo que cada uno comprende, ¿no? A nivel nacional existe el INB, el Instituto Nacional de Vitivinicultura, que toma en gran parte lo de la OIB y hace sus propias leyes y sus propios controles para que el país esté ordenado también y que los productores tengan una guía. Y de alguna manera los demás y los que participamos en el mundo del vino en distintos planos, también tengamos fuentes a las que acudir, a quienes consultar, porque muchas veces decimos, ¿qué dice el INB? Y buscamos, ¿no? Muchísimas veces me pasa, y nos pasa a los profes, que buscamos en el INB y lo citamos como fuente. Así que, sin dudas, es mucha la gente involucrada, la que participa. Esto es dinámico, están pasando cosas, muchas. Los terroirs padecen en un cierto punto, bueno, lo que hoy es el calentamiento global, que por supuesto no es ajeno al mundo del vino, y de alguna manera se condicionan vendimias o se condiciona sobre todo el trabajo del hombre, que es el que tiene que adaptarse y mejorar y estar muy atento a esto que nos rodea a todos. Pero bueno, hay ayuda, hay mucha gente pensando, trabajando, y hay un mundo entero y muchísimos productores que en definitiva trabajan por el bien del vino, del producto y también por hacernos más felices a nosotros los consumidores. Bueno, y así que Jerez, Porto, bueno, vinos tremendamente icónicos, únicos, especiales, memorables y tanto para contar. Y hoy en Madrid viendo, pero bueno, trabajando para una bodega como Marqués de Murrieta, que es tener los 1000 cuentos, no me va a alcanzar el rato, pero bueno, vamos a aprovechar por esos que vos decís, esto realmente fue increíble, ¿no? Me pasó algo acá que, no sé, lo voy a guardar siempre. Pues, no sé, también yo, después de agotar un poco ya todos los campos en Colombia, claro, era como, ya llené todas las áreas, ya fui docente, ya importé vino, ya trabajé con los distribuidores, ya, escribía, asesoraba restaurantes, vinos, coctelería, pero luego siempre era mi inquietud de estar cerca, digamos, a las zonas de producción, y claro, yo quise ya tomar la decisión de radicarme, volver a Europa, y claro, mi sueño era realmente ser como una embajadora de marca, de una bodega. Entonces, claro, era como, quiero irme a España, porque ya había estado en Francia, y dije, no, España más divertido, y quiero trabajar en una super bodega, super salario, y en Madrid. O sea, era como... El check, todo, no te faltaba nada. Vendí mi coche, vendí mi carro, tenía un piso, lo alquilé, y tengo 3 meses, que es lo que, digamos, que me permiten para estar legal, y voy a ver qué consigo. Y bueno, me fui a trabajar en ProWine, en un stand de una, pues muy especial, que representa 15 familias, las Premium Family Vini, Correa Sicilia, y bueno, otras claro. 3. Y empecé a hacer entrevistas, pero tampoco había tantas vacantes, y luego yo soy colombiana, tampoco tenía pasaporte europeo, entonces toda esa limitante
pero al final conseguí una bodega, no en Madrid, sino en La Rioja, y pues con los salarios de España, y claro, y no de embajador de marca, sino como de export manager, entonces ya era estrictamente comercial, puro y duro, y esa la parte romántica pues un poquito la dejaba de lado, y eso fue como dicen en inglés, challenging. Esto fue duro porque no, claro, llegas a un pueblo, a La Rioja, el riojano es duro. Yo venía de Bogotá y luego paso para mí un pueblo, y luego a trabajar con riojanos, con españoles, castizos duros, y eso fue para mí como un reto. Y yo creo que muchas en el camino, cuando miro atrás, como que hay muchos momentos en que lo miro atrás y digo como, wow, le he metido muchos, como dicen acá, huevos. O sea, aquí esto... Sí, acá le decimos igual. ¿Sí? Sí. ¿Qué huevos le he metido en cosas que no sé cómo lo logré entrar ahí, además como colombiana, ¿sabes? Yo... Bueno, sí, uno se siente siempre que va a ir, siempre está como a 1000 años atrás, ¿no? Y que nos cuesta todo muchísimo. Y puedes ser una productor, yo soy mujer colombiana de un país donde cero cultura de vino, sí. Y quiero contar la anécdota porque tú fuiste determinante en mi trayectoria. ¿Yo? Determinante, y siempre lo cuento. Porque, claro, yo llego a Colombia como sommelier, estudiar en Burdeos, ¿sabes? Ahí, como dicen acá, chulito. Y llego, claro, como formada en Francia, Europa, viejo mundo. Y yo me encuentro con que en Colombia, pues, cero cultura. Yo fui de las primeras sommeliers tituladas, además que es como de las primeras, la primera yo creo que titulada en Francia, y lo que se vende es Chile, Argentina, entonces empiezo, y yo la frustración, ¿no? Porque yo decía, pero a ver, primero me gustaría estar en una región que produzca, estar cerca de los viñedos, y me fui a Argentina a buscar trabajo. Y dije, no, yo aquí no voy a poder ejercer. Y me fui a Nueva York y a Argentina, y fui a tu escuela porque yo ya era docente en Bogotá. Claro. Y me senté contigo y le dije, mira, Marina, es que yo quiero trabajar aquí en Buenos Aires, de sommelier, y tú muy francamente me dijiste más o menos como, Alejandra, aquí hay muchos sommeliers. Me dice, ¿por qué no eres profeta en tu tierra? Me dice, ahí está todo. Estuve bien. Sí, no me acuerdo, pero ahora que lo pienso, sí. Diría lo mismo ahora. Claro. Dice, sí. Si quieres a los viñedos, pues trabaja, ahorra y viaja. Y eso fue lo que hice. O sea, yo fui a mi tierra, volví, trabajaba, y todo lo que ahorraba era para irme a visitar viñedos, bodegas, zonas, regiones. Entonces sí... Claro, al final, siendo colombiana, me aportó mucho, porque cuando tú dices cómo entra una latina, una colombiana, pues cuando aplican 1000 al formador homologado de Jerez y hay 900 españoles y hay una colombiana, claro. Pues yo creo que... Ahí hay una tensión. Ay, pero es genial el cuento. De verdad, te lo prometo, no me lo acordaba para nada. Pero si me preguntaste, lo volvería a decir igual, porque es verdad. Y mira, fíjate que resultó bien. Y has hecho un carrerón, Aleja. De verdad te súper felicito. O sea, es divino escucharte. Un placer enorme haberte tenido en este ciclo, porque un poco nos mostrás qué hacemos los sommeliers y cómo cada uno fue buscándose, ¿no? Un espacio, un lugar, y así destacándose con sus fortalezas. Y vos tenés un montón, las supiste aprovechar bien, supiste, no sé, también escuchar, ¿no? Otros y participar de esas propuestas que te iban haciendo. No te achicaste, como decimos acá. Y es genial oírte, te agradezco un montón, un placer enorme, en serio, infinitas gracias. No, gracias a ti, Marina. De todas maneras, no es fácil abrirse un campo en Europa, pero yo creo que sí es muy válido como la formación con la que venimos de Latinoamérica,
A veces creemos que Europa, y en cuanto a formación, yo creo que sí, también se puede aportar muchísimo. Pues mira, yo soy de Colombia y represento una bodega que está en la cumbre en España, y con mucho orgullo, y es duro porque pues estás representando a la bodega más antigua de La Rioja. Ese es un datazo. De tradición. Antigua y súper moderna a la vez, porque con propuestas tremendamente innovadoras, así que doble mérito, ¿no? De la bodega y de toda su gente. Pero te digo, yo sí cada vez más, y viendo en la parte comercial como cada vez veo la participación de mujeres. Ya, por ejemplo, ayer estaba en un evento y eran 12 hombres, 8 mujeres. Estamos más en la parte comercial, sin duda, la mujer está presente, dominando, pero sigue siendo un sector muy masculino, una industria muy masculina en España. Mira, supremamente. Sí, pues para no hablar de, digamos, sectorizándolo, pero sí, machismo, feminismo, ¿no? Es muy masculino el sector, y abrirse campo como mujer y como colombiana, pues sí, tal vez es un grado más, le representa un grado más de dificultad, pero pues como se le mete huevos. Vamos, ahí seguimos. Bueno, te vamos a ir a visitar a Marqués de Murrieta. Yo lo tengo súper en agenda, así que en cualquier minuto me tenés por ahí. Bueno, vale, abrazo desde acá. Gracias, divino. Gracias, hasta muy prontito. Vale, pues muchísimas gracias y bueno, cuídate, Marina. Igual. Chau. Bueno, como vieron, me quedé corta con la presentación. Ella realmente ha hecho un tremendo camino como sommelier, y ahí está, ¿no? Estas tremendas oportunidades que nos da la sommeliería a gente que ha podido moverse, y bueno, ya tenía un poquito de suerte también, ¿no? Pero ella lo buscó. Así que, bueno, creo que fue una nota más que linda. Ojalá la hayan disfrutado. Yo, por mi lado, realmente fue un placer haberme puesto más al día y saber que ella sigue en carrera. Fue un placer enorme hablar del terroir, un tema que me apasiona. Hay muchísimo más para contar. Seguramente vamos a contar con invitados que nos van a ilustrar siempre, y vamos a tener un poquito de esto en otros programas porque, bueno, hacen en gran parte al alma de los vinos. Así que gracias de nuevo y hasta la próxima.